Sean bienvenidos a otro capítulo de Creepypastas no tan conocidos, esta vez con el último episodio antes del especial del mes que viene. Esta vez, como siempre, traemos 3 historias más terror extra. Sin más, nosotros comenzamos con las historias de terror de esta ocasión. Nuevamente es un placer estar en un nuevo video con ustedes, como desde hace casi 8 años. La historia que traigo el día de hoy es una con un giro final inesperado, por lo que espero que les guste. Comienzo. Este corazón no me pertenece. Mi corazón jamás destacó por su fortaleza, y no solo físicamente, era capaz de asustarme hasta de mi propia sombra. Así que no fue una sorpresa cuando los médicos me notificaron que mi soplo cardíaco era algo mucho más grave de lo que suponían. Un año en medio de terapias, análisis clínicos y visitas muy regulares al hospital resultaron completamente inútiles. Estimaban que mi pobre y débil corazón probablemente no lograría resistir hasta Navidad. Es una situación muy extraña saber que estás a punto de morir. Al principio parecía una pesadilla de la que pretendía despertar. Gasté un montón de dinero en alcohol y otros placeres. El miedo a la muerte me llevó a cometer multitud de actos imprudentes, hasta que un día me llamaron para darme la gran noticia. Una joven de nombre Laura fue declarada con muerte cerebral y yo, la mujer más afortunada del mundo, tendría la oportunidad de seguir viviendo gracias al corazón que había donado. Me subí al auto y me dirigí a toda prisa rumbo al hospital. En el camino intentaba mentalizarme para soportar el calvario que me esperaba. Una noche antes de la intervención, mientras estaba recostada en la cama, no dejaba de pensar en Laura. Su nombre era como un letrero neón que parpadeaba incesantemente en mi mente cada vez que intentaba dormir. Estaba mal, yo lo sabía perfectamente, pero tenía que ver a la mujer que me donaría su corazón. Me parecía injusto no ponerle un rostro a esa persona que me estaba salvando la vida. Sabía su nombre y su ubicación exacta, pues escuché a 2 enfermeras hablando sobre el tema. Recorrí aquellos corredores laberínticos del hospital hasta que encontré lo que tanto buscaba, y me tomé mi tiempo, asegurándome de leer cada nombre en las puertas de aquellas habitaciones. Ahora tenía tiempo de sobra. En la penúltima habitación, finalmente la encontré. Allí estaba Laura, recostada en una cama acompañada por una mujer que le sostenía la mano. Mi pobre corazón se aceleraba. Con permiso, no sabía qué más decir. Me llamo Jenna. Soy la persona que me harán la cirugía mañana. Y quien supuse era la madre de Laura se puso de pie y, a juzgar por su mirada, sabía perfectamente quién era yo. Gracias por visitarla. Parecerá algo extraño, pero una parte de ella vivirá en ti. Te quería conocer. Entonces me quedé allí de pie, completamente desamparada y sin palabras. La madre de Laura me extendió su mano. Por favor, me dijo. No te sientas mal. Esto es lo que ella quería. Me senté en la silla al lado de Laura. ¿Cómo sé? Me detuve a mitad de la frase. Era una pregunta terrible. La madre de Laura me devolvió una leve sonrisa. Trabajaba cuidando a mujeres golpeadas y que habían sido ultrajadas. Hace un mes conoció a un chico y bueno, ni siquiera todos esos años de entrenamiento pueden ayudarte cuando te enamoras de verdad. Laura ignoró las señales de advertencia. Finalmente él la mató. Dedicó toda su vida a aquellas que la necesitaban. La madre de Laura bajó la mirada. No sé por qué, pero extendí mi brazo y la tomé de la mano para darle un leve apretón. Lo siento mucho, en serio. Alguna vez tuve un novio. Él también era así. Alguien como Laura terminó convenciéndome de abandonarlo. La madre de Laura me regaló otra sonrisa, aunque no pudo evitar que las lágrimas escaparan de sus ojos. Entonces, Laura apretó mi mano. Fue un apretón fuerte, tan fuerte que sus uñas se me clavaron en la piel. Retrocedí con el rostro completamente descompuesto. La madre de Laura me vio con total tranquilidad. A veces también aprieta mi mano. Creo que los médicos lo llaman espasmos musculares. Como sea, Laura ya no está ahí dentro. Observé los pequeños arcos de sangre coagulada que empezaban a formarse en mi mano. La cirugía resultó completamente exitosa. Poco tiempo después de la intervención, me trasladaron a la habitación para mi recuperación. En ese momento pensé que lo mejor era no ver aquel corte enorme lleno de puntadas en mi pecho.
El primer día estuve completamente dopada por la medicación para el dolor, comiendo muy poco y sentándome un par de veces. Me habían advertido que el proceso de recuperación sería largo. La madre de Laura pasó a visitarme un día antes de que me dieran el alta en el hospital. Su carácter apacible no había desaparecido, pero le resultaba imposible disimular su sufrimiento. Parecía 10 años más vieja y sus manos temblaban cuando me abrazó. ¿Cuándo regresas a casa? Mañana, le respondí. Puedes visitarme si así lo deseas. Le hice la invitación y empecé a escribir mi dirección cuando, de reojo, pude ver el destello de una cabellera rubia que desaparecía por la puerta de la habitación. El mismo cabello rubio brillante de Laura, exclamé con un pequeño grito. Sentí que alguien apretaba mi mano con fuerza suficiente como para romperme los huesos. La madre de Laura corrió a mi lado con una mirada de profunda preocupación. ¿Qué pasa? ¿Es tu corazón? La mujer tropezó en las últimas palabras cuando se dio cuenta de lo que acababa de decir. Intenté convencerla de que todo estaba bien y le dije que haría todo lo que me indicaran los médicos, aunque cuando me dejó todavía guardaba esa expresión de preocupación. Cuando regresé a ver mi mano, unas nuevas marcas de uñas en forma de arco aparecían justo sobre las que Laura me había hecho. 10 sonrisas sangrientas idénticas. El viaje a casa fue muy rápido y antes de que me diera cuenta, estaba de regreso en mi hogar. Me resultaba extraño retomar mi vida desde donde la había pausado. La última vez que estuve en ese apartamento no hacía más que pensar en la muerte. Observé las maletas y las cajas de cartón, los recuerdos de aquel día en que decidí organizar todas mis pertenencias para que mis padres no tuvieran que hacerlo cuando muriera. El corazón de Laura latía con tal fuerza que parecía querer salir de mi pecho. Lo hacía todo el tiempo y supuse que así de fuerte debía latir un corazón saludable. Pero, por algún extraño motivo no podía abandonar ese sentimiento de incomodidad. En la noche tuve un sueño en el que Laura descansaba en aquella misma cama del hospital, pero su madre ya la había dejado. Yo podía escuchar mi corazón, el mismo corazón que había sido de Laura, golpeando mis tímpanos con tal fuerza que resultaba doloroso. Intenté taparme los oídos, pero mis manos estaban atadas. Alguna fuerza me llevaba directamente al cuerpo inmóvil de Laura, sus labios estaban azules y el aire que entraba por la ventana mecía su cabello rubio. Estaba prácticamente encima de ella cuando sus ojos se abrieron. Completamente blancos como la leche, los ojos de alguien sin vida. Vete. Murmuró con una voz gutural. Podía escuchar cómo los latidos cardíacos se hacían cada vez más rápidos, golpeando hasta que creí que no aguantaría más. Entonces desperté. El sonido era real. El corazón de Laura latía tan rápido y fuerte que mis tímpanos estaban a punto de estallar y grité de agonía, buscando cubrirme los oídos. Mis intentos por apaciguar el sufrimiento resultaban inútiles, todo venía de algún lugar en lo más profundo de mi ser, podía sentirlos reverberando en cada rincón de mi cuerpo. Me levanté de la cama y entre tropezones intenté encontrar mi teléfono. Necesitaba llamar a alguien, quien fuera, a una ambulancia o a mi madre. Cualquiera que pudiera ayudarme. Vete. Escuché un débil susurro entre los golpes provocados por el corazón de Laura. Una voz baja y gutural que parecía de ultratumba, así que me arrastré hasta la puerta y luego por el corredor entre gritos desesperados de auxilio. Mi vecino abrió la puerta, sus ojos se abrieron enormes cuando me vio en el suelo presionando mi pecho. Me llevó al hospital mientras yo lloraba en el asiento del copiloto. Tras una serie interminable de exámenes, los médicos me dijeron que no había absolutamente nada fuera de lugar con el órgano. El corazón estaba completamente normal, la presión sanguínea también y la recuperación iba según lo esperado. Entonces me quedé en la sala de espera completamente frustrada. Ese corazón no me pertenecía. El timbre de mi teléfono sonó, un número desconocido. Genial. Era lo único que me faltaba, situaciones más inexplicables y aterradoras como un completo extraño llamando por teléfono. Respondí con una voz muy baja. Bueno. Buen día, habla el departamento de policía de Temisa, nos comunicamos para notificarle de un incidente en su vivienda en torno a la 1:30 de la mañana. Un sentimiento de vergüenza me invadió. Disculpe. Hace poco me hice una cirugía y no me estaba sintiendo bien. Tuve que pedirle a mi vecino que me trajera al hospital y creo que entré en pánico en el corredor antes de salir. Se produjo un pequeño silencio al otro lado de la línea. Creo que lo mejor es que tome asiento. Sentí como el corazón de Laura latía fuerte y calmo.
Se produjo un incidente de allanamiento por parte del señor Samuel Matthew, y según el informe policial se trata de su expareja, con quien usted presentó una demanda judicial en septiembre de 2017. Se me heló la sangre. Sí. Actualmente se encuentra detenido. Encontramos un arma automática y sospechamos que tenía la intención de hacerle daño. Hay una patrulla estacionada fuera de su vivienda, los oficiales podrán ayudarle a partir de hoy. Le agradecí y colgué el teléfono. Me recargué un momento en la pared mientras el horror se desvanecía completamente en mí. Si me hubiera quedado 10 minutos más en el apartamento, él me hubiera encontrado. Los latidos del corazón de Laura alcanzaron mis tímpanos nuevamente, pero ahora eran amables, tranquilizantes. Su madre me había dicho que ella dedicó cada momento de su existencia a ayudar a quienes lo necesitaban. Me llevé ambas manos al pecho, oprimida por nada más que gratitud, y escuché a Laura. Terminó siendo más bien una historia bonita, interesante lección para este capítulo, Cristóbal. Por mi parte, puedo anticiparles que la mía no será de ese estilo, al contrario, es bastante trágica. Así que sin más demoras, comienzo. Me criaron haciéndome creer que era un androide. Desde que tengo memoria me enseñaron que mi padre me había diseñado para asistir a la familia. Cualquier pensamiento o sentimiento que difiriera de la programación original debía ser reportado como una falla para que él la corrigiera. Rápidamente aprendí que las fallas y el dolor estaban asociados, por lo que al pasar de los años fui reportándolas cada vez menos. El sótano era mi hogar y una caja de cartón, cubierta con una delgada capa de espuma, me servía como cama. Jamás asistí a la escuela, y ni siquiera sabía que existía. Básicamente, mi educación, si es que puede llamársele así, consistió en una serie de libros que me enseñaron a ejecutar diversas tareas. La mayoría de estos documentos abordaba temas que resultaban útiles para mis padres, como trabajos sencillos de electricidad y plomería, jardinería, cocina, etc. Pero también tenía los textos escritos por mi padre para programarme. Tras leer cada uno de estos documentos, mi madre me entregaba una lista de preguntas para cerciorarse de que la carga de información había sido exitosa. Ocasionalmente me hacían preguntas con trampas, que respondía incorrectamente frente a mi indignado padre. Estas cargas de información casi siempre resultaban exitosas, y como el tiempo corría en mi contra vivía con el miedo constante de dañar mis procesadores si no me concentraba adecuadamente. Ahora que lo pienso, después de tantos años, parece ridículo, pero en ese entonces no era más que un niño que desconocía el mundo guiado por sus padres. Entre esas cargas de información y los periodos de mantenimiento, se me asignaban diversas tareas como cuidar el jardín, limpiar, cocinar o arreglar diversos aparatos domésticos como lavadoras, licuadoras, secadoras y refrigeradores. Y jamás tenía tiempo de ocio, siempre estaba ocupado con algo. Después me enteraría que mi padre vendía todo eso que yo reparaba. Cuando finalmente cumplí 17 años, al menos eso me dijo la policía, pues yo no sabía nada de cumpleaños, mi padre dejó de trabajar y decidió que era mi turno de llevar dinero a casa. Era algo que me asustaba, pero, como siempre, obedecí las órdenes tal y como se me había programado. Mi padre me llevaba a realizar trabajos donde pagaban en efectivo, esencialmente obras de jardinería. Generalmente me esperaba en el auto hasta que finalizara las tareas o, si no había personas en casa, se iba y después regresaba a recogerme. Durante esas jornadas laborales solía ponerme en modo silencioso y me advertía que se enteraría si llegaba a hablar con alguien. Estaba completamente prohibido, y si llegaba a funcionar de forma errónea las consecuencias eran graves. Nadie se acercaba o me dirigía la palabra. Incluso si estas personas llegaban a casa antes de que regresara mi padre, simplemente pasaban de largo. Más tarde me enteraría que les advertía a sus clientes que yo era sordomudo y que me gustaba estar solo para terminar el trabajo más rápido. El plan era tan simple como efectivo. Me dejaba en una propiedad grande, yo hacía el trabajo y después me iba sin decir nada. Un día, me llevó a cortar el césped de unos clientes regulares y como no había autos en la entrada, mi padre me dejó a solas para terminar el trabajo. Al poco tiempo salió una chica con un vaso en la mano.
Parecía de mi edad y por un momento creía que se trataba de otro androide. Está haciendo mucho calor, creí que te vendría bien refrescarte un poco. Dijo mientras me entregaba una bebida negra. Es Pepsi, ojalá que te guste. Sonrió. No tenía ni la más remota idea de lo que era Pepsi, pero se parecía mucho al aceite que mi madre me hacía beber, entonces supuse que estaba bien. Y jamás podré olvidar aquel primer sorbo, era lo mejor que había probado en toda mi existencia. Aquella bebida no me provocaba confusión como la que me daba mi madre. Tenía la intención de preguntarle qué era Pepsi, de dónde había sacado esa bebida o si la había hecho. Nunca te he visto, ¿a qué escuela vas? Preguntó la chica de la Pepsi. Agaché la cabeza y regresé a lo que estaba haciendo con la cortadora. ¿Qué se suponía que debía hacer? Ni siquiera me vas a dar las gracias. Me reclamó mientras me seguía. Regresé a verla, y entonces se puso nerviosa por razones que todavía no lograba comprender. Debo hacer mi trabajo. Le respondí. Sin decir más hizo una mueca de coraje y se retiró. El resto del día estuve ansioso por la llegada de mi padre. Realmente temía que me descubriera hablando con alguien que había ignorado sus instrucciones. Cuando mis padres llegaron en su vieja y polvorienta camioneta rápidamente cargué las herramientas y me subí. No dijeron absolutamente nada, y aunque experimenté una pequeña sensación de alivio, una voz en mi cabeza no dejaba de atormentarme. Tal vez no lo descubrieron en ese instante, y lo harían cuando llegáramos a casa. Pero aquel día no sucedió nada fuera de lo normal, hice las tareas que me encomendaron, completé algunas cargas de información y recargué mis baterías. El resto de la semana transcurrió en perfecta normalidad, y mi padre pasaba uno de esos episodios de mal humor que podían durarle días o semanas. Entre más largos eran estos episodios, más agresivos eran los castigos que me imponía. Aquella voz me volvió a atormentar. Quizá me lo estaba ocultando, y una vez que esta idea se plantó en mi mente, sus raíces terminaron apoderándose completamente de mi existencia. Aquellos extraños momentos en los que me dejaban a solas, empecé a hacer algo a lo que jamás me había atrevido antes. Mirar televisión. Empecé a saber del mundo exterior a través de cortos intervalos de imágenes completamente carentes de sonidos. Las secuencias de dibujos animados, familias felices y animales me resultaban tan fascinantes como aterradoras. Sin embargo, el día que todo cambió fue cuando encendí la televisión y vi, Yo, Robot. Aquellos androides reales sembraron un mar de dudas en mi interior. Aunque sabía que había algo mal con mi situación, no tenía idea de cómo actuar. Eventualmente, regresé a la casa de la chica de la Pepsi y empecé a realizar las actividades programadas. Tenía la esperanza de que se acercara una vez más a mí, pero evité hacerme ilusiones. Casi terminaba de podar el césped cuando la vi entrando a la propiedad. La vi manejar el auto hasta la entrada y salir de él. Algo dentro de mí quería gritar para hablar con ella. Analicé cuidadosamente los posibles escenarios. Terminaría descubriendo la verdad sobre mi existencia. Podría conseguir algo más de Pepsi. Ella podría contarle a mi padre y mi mal funcionamiento tendría que ser corregido. La alcancé prácticamente en la puerta principal, completamente sin aliento de tanto correr, y ella volteó con una mirada fulminante. «¿Soy un androide?» «Mi padre dice que lo soy», le solté sin más. ¿Un androide?, preguntó mientras arqueaba las cejas. Le conté todo lo que les he dicho y sobre la película con androides reales que había visto. Guardó silencio, y supuse que intentaba encontrar alguna explicación a todo esto. Escuché unos pasos detrás de mí e inmediatamente todo aquel valor que me impulsó a hablar con la chica de la Pepsi se esfumó. Mi padre no dijo una sola palabra y se limitó a tomarme por el brazo para llevarme. Volví a verla, todavía con esa misma expresión de incredulidad que mostró cuando me le acerqué por primera vez. Lo había arruinado. Aquella noche fue la peor de mi existencia. La reparación que realizó mi padre fue la peor de todas y ahora lo sabía. No era algo, sino alguien. Todo lo que habían inventado se venía abajo, y mi padre ya no se molestaba en idear aquellas fachadas que ahora me resultaban tan evidentes. Ahora solo ejecutaba los castigos directamente. Intentaron asustarme inventando historias sobre el mundo exterior y la policía. Estaban realmente molestos pero también temerosos.
No me dejaron salir del sótano después de eso. Los días pasaron lentamente y la única forma de estimulación que tenía eran las conversaciones de mis padres. Me gustaba colocar la oreja contra la puerta para escuchar de lo que hablaban. Una sola oración me hizo experimentar el miedo como nunca antes. Voy a apagarlo para siempre. Se refería a mí. Escuché que alguien bajaba por las escaleras y se acercaba a la puerta. Mi padre la abrió pero se quedó afuera. Sin saber qué hacer, me limité a observarlo desde el otro extremo del sótano. Arrojó una pala y el metal golpeando contra el concreto rompió el silencio. Sal, dijo mientras me sacaba del sótano. Lo obedecí y me llevó al patio trasero. Nos alejamos un poco de la propiedad hasta que me ordenó cavar un agujero. ¿Para qué es el agujero? ¿Qué demonios pretendes con todas esas preguntas? ¿Qué te sucede? ¿Acaso no te programé correctamente? Mi padre debía tener al menos 60 años, pero aquel anciano todavía me producía un profundo terror. ¿Me vas a apagar? Sí. Es lo que voy a hacer. Te voy a apagar y conseguiré un androide nuevo. Uno que pueda mantener la maldita boca cerrada. El anciano esbozó una sonrisa, como si lo llenara de satisfacción todo lo que acababa de decir. Aquella sonrisa me hizo enojar y su actitud me hizo explotar. Por mucho que le temiera, pensé en todo aquello que me estaba perdiendo. Pese a que no supiera nada más del mundo exterior a excepción de aquello que había conocido gracias a la televisión. Pensé en la chica de la Pepsi, en aquella deliciosa bebida y en todo el dolor que ese sujeto me había infringido. Apreté el mango de la pala y lo golpeé justo en la cabeza. Aquel sonido retumbó en la noche, pero nadie además de mí estaba allí para disfrutarlo. Mi padre se desplomó en la tierra y emprendí la huida. No tenía plan alguno, no era mi intención que las cosas terminaran así y no tenía idea de a dónde ir o qué demonios hacer. Tras atravesar algunas propiedades vecinas, finalmente me detuve. Me tiré sobre la hierba y contuve el aliento. El cielo era espectacular, esa fue la primera vez que salí por la noche a solas y, a pesar del miedo y la incertidumbre, las estrellas eran lo más hermoso que había visto en mi vida. Tomé la decisión de ir a donde la chica de la Pepsi, sabía que no estaba muy lejos y tenía una vaga idea de cómo llegar. Seguí caminando y justo cuando empezaba a salir el sol encontré la casa. Llamé a la puerta y un hombre preocupado salió a saludarme. Le repetí todo lo que le había dicho a su hija, y me creyó. Gracias a Dios creyó mi historia. Cuando la policía llegó a casa, encontró a mi padre con un arma dentro de la boca, ya había asesinado a mi madre. Le dijeron que no lo hiciera, pero apretó el gatillo y eso fue todo. Para ellos se terminó, pero no para mí pues tenía toda una vida por delante. Me revelaron que estas personas no eran mis padres. Me robaron no solo la infancia, también la mente y ocasionalmente creo que hasta la cordura. Afortunadamente, fui un androide defectuoso. Hablando de malos padres. Aunque la historia terminó bien, por así decirlo, sigue siendo muy trágica. Mi relato de hoy es uno un poco corto, pero que espero sea del agrado de todos. Comienzo. El infierno ya no es seguro. El sol apenas empezaba a salir en el horizonte cuando el sepulturero observó que la tierra del cementerio se movía. Sobre la superficie irrumpieron dedos cadavéricos que empujaban con fuerza los cuerpos hacia la libertad. Sucedía por todo el camposanto. Cada centímetro de tierra sobre las tumbas era removido. En cuestión de minutos aparecieron miles de muertos vivientes, muchos más de los que ese lugar albergaba. Una horda de figuras esqueléticas rodeaba al hombre. Sin soltar la pala, el sepulturero observó en silencio aquella escena que lo horrorizaba en la misma medida que le resultaba fascinante. Estos seres tropezaban por todas partes. Se movían con premura, aunque sus decrépitos cuerpos no resultaban de mucha ayuda. En medio de gritos y gemidos, aquel tumulto empezó a concentrarse en la parte central del panteón. Aquellas almas malditas se rebelaban. Mientras el sepulturero se disponía a emprender la retirada, una mano lo tomó por sorpresa deslizándose por el hombro. Un líquido negro y apestoso le empapó la manga. Después corrió por su brazo. En la parte posterior, un hombre, o al menos lo que quedaba de él, miraba de frente al sepulturero. El cráneo de aquel cadáver había perdido la piel desde hacía mucho, pero todavía conservaba los ojos, como si los acabaran de poner en las órbitas, a través de los cuales expresaba un profundo temor. El muerto viviente habló, y el sepulturero escuchó con atención. Vete. Le imploró. Por favor, vete.
¿Qué clase de locura es esta? ¿Qué truco del infierno es este? Se preguntó el sepulturero mientras ponía en movimiento la pala para derribar al cadáver. El impacto fue espectacular, seguido de un sonido seco. La figura cadavérica se desplomó. Los dedos se le torcieron y el cráneo se soltó. De la parte posterior surgieron otros 3 cadáveres. 2 ignoraron al sepulturero y se limitaron a recoger la osamenta herida del suelo. Arrastraron a su compañero lejos de ahí con toda la fuerza que lograron reunir. Lo cargaban como si se tratara de un compañero herido en batalla. El tercer cadáver, que en vida fuera una mujer, habló con el sepulturero. Con profunda desesperación volvió a implorar. Vete. Por favor. Cuéntales. El sepulturero ni siquiera se podía mover. No se iría. Aquellos muertos no eran sus patrones. Entonces, ¿por qué le pedían que se fuera? Necesitaba respuestas. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué han abandonado la tierra? La muerta viviente no tuvo reparo alguno en contar la terrible verdad. El infierno ya no es seguro. El sepulturero era incapaz de comprender esa oración. ¿Qué significado tenía? ¿Un infierno seguro? ¿Qué clase de paraíso era el lugar de sufrimiento eterno? ¿De qué estás hablando? Si la mujer hubiera sido capaz de derramar lágrimas, seguramente lo habría hecho. Sin embargo, la voz trémula resultó suficiente para transparentar sus miedos. Lucifer ha muerto. Él lo mató. Ya viene. Como el sepulturero nunca había estado en ese lugar, aquellas palabras no tenían sentido alguno. No había visto los horrores que incluso los condenados al sufrimiento eterno eran incapaces de describir. Entonces, de entre las tumbas empezaron a surgir figuras oscuras con los ojos en llamas y repletos de odio. Se desplazaban como humo por el aire y contaminaban el ambiente con un vapor sofocante. El sepulturero observó a los demonios, los siervos de Satanás encargados de infligir dolor y sufrimiento, ayudar a esas pobres almas. Comenzaron a apilarse unos encima de otros. Uno por uno, los cadáveres empezaron a formar una torre. El sepulturero no dejaba de preguntarse qué era todo aquello. El lamento colectivo hizo eco en las colinas circundantes. El sepulturero los observó. Desde múltiples direcciones más y más muertos vivientes se desplazaban al unísono. El encuentro infernal había dejado sin palabras al hombre. Pero el cadáver de aquella mujer lo instruyó. Vete. Ve con tu familia. También necesitamos de ellos. Cuestionó la solicitud. ¿Mi familia? Los vivos. Especificó la muerta viviente mientras observaba al cielo. También necesitamos de ellos para poder llegar allá. ¿Llegar a dónde? Mientras divagaba, el cadáver de aquella mujer sollozó. Sus palabras se llenaron de urgencia. Los portales. Tenemos que llegar a los portales del cielo. El sepulturero negó con la cabeza. La súplica había quedado clara, pero sus convicciones eran muy concretas. Lo que fue juzgado, juzgado está. Él no te aceptará, ninguno de nosotros merece su perdón. Aquellas palabras detuvieron a la mujer. Ella volteó, pues solo entonces comprendió que aquel hombre no lograba asimilar la situación. No vamos en busca de perdón. Le dijo. Solo queremos advertir a los justos. La honestidad con que la muerta viviente exclamó aquellas palabras trasladó un peso enorme al estómago del sepulturero. No podía soportar más. La tierra bajo sus pies empezó a temblar. El sepulturero se desplomó en el lodo cuando sus rodillas no soportaron más. Y con el rostro sobre el suelo, finalmente lo escuchó. Un grito profundo y descontrolado se hacía eco bajo la superficie. Una carcajada demencial. El sonido de millones de alas de avispas, y la fuga masiva de insectos. Se acercaba cada vez más. Subía. Mientras se mantenía inmóvil, los cadáveres se lanzaban unos sobre otros, y los demonios ayudaban a los olvidados a construir una torre para su salvación. ¿Quién es él?, preguntó el sepulturero. Pero los cadáveres dejaron de responder, aunque no le llevó mucho tiempo darse cuenta que no podrían hacerlo aunque quisieran. No lo sabían. Mientras el sepulturero corría a casa, un muerto viviente exclamaba algo en voz baja. Entre aquella atmósfera vil y repugnante, las palabras se sentían aún más extrañas. Era todo lo que quedaba. Yo debes saber que ya viene. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de las historias de esta ocasión. Y recuerden, nos veremos en el mes que viene con el especial de creepypastas no tan conocidos. Sin más, nosotros nos despedimos. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable.
La nota. La nota dice: Te odio, mamá. Me escapo de casa para siempre. Me llevó 5 intentos, pero finalmente la letra se parece justo a la de ella.